La definición de rectitud muchas veces es necesaria para que el mundo entienda cuál es su verdadero lugar en el universo, sobre todo si hablamos de una realidad gobernada por dioses. Prepárense, porque hoy veremos la firmeza del Olimpo que arde en una llama que nunca se extingue. Así es, hoy veremos a Apolo, el sol incesante. Antes de ver la guía en extenso de este personaje, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El buen Apolo, nada le gana, ¿verdad? Se supone que vamos a tener un gran atacante, Dios mío, lo que va a ser... bueno, cositas, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del señor Apolo, un personaje bastante importante, bastante interesante. Hay algunas cosas que sí que tenemos que comentar que tal vez algunos... creo que se han equivocado a la hora de analizar, sobre todo he leído algunos comentarios, hay gente que me ha estado escribiendo con respecto a cómo funciona realmente el personaje y tenemos que empezar con él. Antes de empezar, este video ya marca el regreso, se puede decir, aquí al canal. Muchas gracias a todos por haberme esperado, la verdad. Yo sé que hay mucha gente esperando sus revisiones de cuenta, gente que está siempre pendiente del canal. Gracias siempre por sus muestras de cariño. Así que hay que seguir adelante, muchachos. Así que sin más, empecemos con el señor Apolo. Bueno, es importante entender algo con Apolo, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que está desilusionada de Apolo porque pensaban que iba a ser una cosa increíble, un atacante espectacular. Madre de Dios, ¿qué está pasando? Vamos a morir todos. La realidad es que es un personaje bueno, pero claro, yo sé que hay mucha gente que no le gusta el tema del control. Y Apolo tiene precisamente esa función. Vamos a explicar también algunas cosas, sí, en el 2025, explicando quemaduras. Esto ya me parece una locura, pero es necesario hablar de todo esto. Así que bueno, empezamos por las habilidades. A ver, el básico de Apolo es un básico sin más, el mítico de toda la vida. Solamente hace un solo daño, quiero decir, no es como el básico de Ofiuco que le pega a todos. Hace un daño interesante y de hecho, al que tú elijas como objetivo le vas a reducir la velocidad. Voy a ser honesto, en muchas ocasiones, dependiendo de la alineación, puede que tal vez la energía no sobre, ¿no? Y si la energía no sobra, padrino, es mejor meter un básico antes que estar cambiando de diferentes posturas, ¿no? Que si la carroza, que sea a pie, ya lo vamos a ir explicando, no se preocupen. Pero es importante entender esto, la validez del básico para fastidiar la velocidad de algún enemigo o quitarle daño si es un atacante es algo muy importante. Dicho sea de paso, si me estás diciendo que quitas velocidad y que quitas daño, tengo que entender que ya desde el principio el juego me está diciendo, crack, necesitas velocidad. Sí, yo sé que hay mucha gente, me incluyo, que no nos gusta jugar mucho con el tema de velocidades, carreras de velocidad, pues sabemos muy bien quién gana, ¿no? El más veloz y se acabó, no hay más que discutir, no hay mucha estrategia detrás, pero también vamos a ser honestos, el juego tiene una parte pues pay to win, que tampoco es todo estrategia, padrino. Así que sí, ya desde el inicio el juego nos está diciendo, velocidades vengan a mí. Hay una cierta variación que vamos a comentar, no se preocupen. Y sí, les voy anticipando, se puede armar un Apolo sin sacrificar muchas velocidades y que haga daño, pero tenemos que explicar también cómo, ¿ok? Bueno, seguimos con la segunda habilidad, que es la mejor de todas, evidentemente la que más se utiliza, en la que primero tenemos al Apolo que, bueno, va a hacer daño, 80% de daño a todos los enemigos y va a aplicar una acumulación de arder, ¿ok? Va a refrescar la duración de los arder que ya estaban en los enemigos y va a dar la famosa ceguera. Ya todo el mundo la conoce, es una habilidad que es un tanto confusa, la he visto para algunas personas porque la ceguera lo que hace es dar un 50% de probabilidad de que se fallen, ¿no? Al atacar, al realizar habilidades, al hacer lo que tú quieras, puedes fallar. Y el gran problema que tiene esta habilidad es que hace la animación, ¿no? Por ejemplo, si pones mar de coral, parece que la doña ha metido mar de coral, pero en realidad no. Te puedes dar cuenta porque no está el mar de coral, por ejemplo, en el campo, en el caso de Serafina, pero el gasto de energía se mantiene. Entonces, un poco viendo cuánta energía te estás gastando, a pesar de que hay algunas animaciones, te puede servir para saber qué F en el chat, ¿no? Claro, eso desde el primer punto, interesante y es un gran problema. Este es el mejor control de todo Saint Seiya Awakening COTS. Esto es una realidad. Y se los digo muy sencillo, lo que sucede es que este señor puede controlar a los inmunes. Sí, muchos están criticando esto, dicen que cómo es posible, padrino,
que va a haber un momento en que ya la inmunidad no va a servir de nada. Bueno, vamos por partes, es el primer personaje, ¿no? A ver, al único al que se le apela todo esto es a Jesucristo del atacante. Sigo pensando que es uno de los mejores atacantes, top para mí. Estoy hablando de Thanatos. Thanatos detona, ceguera, no ceguera, que si el... No. Thanatos detona y se acabó. En este caso también es importante comentar esto. Cuidado, al inicio, espero que ya no, ya estamos en la última semana, no me fastidies. Pero al inicio había muchas personas que estaban armando al poderosísimo Apolo con probabilidades, ¿no? Para que tenga mayor probabilidad de entrar la ceguera, ¿no? De que fallen. No funciona así, felizmente, porque si no, ya olvídate. Bueno, hasta aquí el tema de los controles y todo lo que sucede. Importantísimo, un dato bastante relevante. El tema de la ceguera se puede purificar. Sí, ya tenemos entonces una idea bastante coqueta, ¿no? De lo que se podría limpiar, por ejemplo, con y lo comentamos en su momento, Asmita, con Hashun, también el tema de Araya. Pero vamos a ser honestos, sucede algo bastante curioso, al menos con los dos primeros personajes, tanto Hashun como Asmita. Sí es verdad que purifican, en el caso de Asmita va a depender las marcas de Sapindus que tenga, pero en el caso de los dos se purifican cosas un poco random, ¿no? Tú no eliges qué purificar, y en el caso de Hashun es por probabilidad. ¿Qué sucede? Que este señor mete marcas de fuego, lo acabamos de comentar, entonces puede ser que limpies una marca de quemadura y no la ceguera. Entonces ya tiene un beneficio agregado a su propia habilidad, vamos a decirlo, ¿no? Sí, tiene counters, pero son counters que no necesariamente van a servir o van a ser infalibles. Algo muy diferente es con el señor Araya, ¿no? Araya siempre va a purificar absolutamente todo lo que tenga encima el personaje y, muy importante, obviamente el personaje que más debuff tenga encima, ¿no? Que más desventajas tenga encima. Así que ya empezamos a entender un poco más cómo jugar a favor y cómo jugar en contra de este señor. He visto que algunos, de hecho, con este criterio de que no limpien la ceguera, juegan con cosmos que dejen algún tipo de desventaja en el oponente, ¿no? Puede ser Decelerador, puede ser Elfo Sangriento, Jacinto, ¿me dejo entender? Claro, es una tech que me parece muy buena y sí, efectivamente, he visto que la mayoría lo juega con Decelerador, que tiene todo el sentido del mundo. Decelerador es un cosmos que te da velocidad, así que claro, necesitamos ese atributo básico de velocidad. Ya después vamos a hablar de los cosmos porque hay que hablar tendido por ahí también. Pero bueno, obviamente este señor tiene una transformación que en realidad es bajarse de una carroza que básicamente es la mitad de la pantalla, y cuando lo hace puede lanzar la llama del sol abrasador, que va a ser un daño interesante. Los multiplicadores de daño están ahí, después lo vamos a comentar, pero 200% de daño cósmico a todos los enemigos, y que por cada 6 acumulaciones de llama de luz aplica una acumulación de arder a los enemigos. Por cada arder aplicada, de hecho, aumenta el daño de la habilidad un 90%. Estamos hablando de una salvajada, pero ya vamos a entrar en materia con esto. Si se dan cuenta, el señor Apolo tiene un daño exponencial. ¿Qué significa esto, padrino? Significa que cuando más marcas tenga de quemadura, más daño va a hacer. No solamente porque obviamente es más el daño de 5 marcas que de 2, ¿no? No estoy hablando del turno efectivo del oponente. Estoy hablando del momento en el cual se lanzan este tipo de habilidades, como la llama del sol abrasador. Entonces, ya tenemos algunos datos coquetos que tenemos que ir entendiendo. Necesitamos velocidad, tenemos 50% de probabilidad de hacer que fallen siempre, no hay ningún tipo de situación adicional que calcular, y oye, trabajar con quemaduras, cuidado. Bien, la carroza de Helios, muy bien, esto dice que cuando empieza la batalla Apolo entra en el estado carroza de Helios, está con este caballo que se parece muchísimo a Yoga, y nos dice que en este escenario pues Apolo obtiene 55% menos de daño. Cuidado, estamos hablando no de resistencia sino de reducción, haciendo que Apolo sea un personaje que puede llegar a aguantar bastante, pero sí, padrino, correcto, solamente con la carroza. Si el señor está caminando a pie, todo free to play, se lo van a farmear, ¿ok? Muy importante. Esto hace que, vamos a ser honestos, se utilice y se intente siempre que este señor esté en la carroza. Esto es una realidad, no vamos a vender humo aquí, no vamos a decir, wow, he visto que casi nadie usa la carroza. No, todo el mundo quiere que su personaje no se muera y que tenga un rol de control, ¿ok?
Bien, básicamente convierte el campo aliado, al estar en la carroza, en el sendero de Helios. Cuando cualquier enemigo que ataque a los caballeros en este campo va a recibir una acumulación de arder, además de que tiene un 60% de probabilidad de recibir otra acumulación de arder. O sea, me estás diciendo que este señor empieza a acumular las marcas de arder, pero tiene una desventaja. Este señor, las marcas de arder es con los movimientos del oponente, lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Claro, pero se supone que desde el otro punto él juega con la ceguera, dejando la marca de la ceguera ni bien se mueve, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que cuando yo tengo mi estrategia de ceguera, yo me voy a mover primero y el oponente no va a tener tantas marcas de arder. Claro, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué tendría marcas de arder si todavía no se ha movido? Y del otro lado, si quiero hacer daño, necesito que el oponente se haya movido. ¿Me estás hablando del famoso Apolo lento Hisoka? No, no seas Gil. Pero hay que entender esto. Si se dan cuenta, hay dos situaciones bastante curiosas. Ahora entendemos por qué el Apolo a largo plazo hace más daño. Claro, podemos meter la ceguera, el oponente efectivamente va a tener su turno, la ceguera va a hacer que falle, pero va a ganar marcas de arder. Y en la segunda ronda, tercera ronda, empieza a tener cada vez más marcas y bueno, Apolo puede llegar a hacer más daño. Además que está la mítica Tech, ¿no? Que conforme van avanzando las rondas, de repente en cierta ronda el daño empieza a aumentar. Bueno, esto también, claro, en la ronda 85 cualquiera pega mucho. Entonces es importante entender que hay dos mecánicas en Apolo que son un poquito contradictorias, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a explicar cómo poder sobrellevar esto. Pero bueno, además de todo esto, el daño de arder proviene de Apolo, el que hace Apolo, esto lo está explicando el propio juego, muy importante. Va a ser un 110% de daño cada turno durante 2 turnos de acción, ¿ok? Al usar esta habilidad, Apolo entrará en el estado de montado y va a cambiar en el conjunto de habilidades. O sea, si podemos hacer esta tech, el hombre pues pasa de habilidad y entra a estar de pie, ¿no? Y viceversa. Ahora, la habilidad de montado la vamos a explicar y después entramos de lleno en el arder. Como les dije, vamos a explicar el arder en pleno 2025. Bien, nos dice que al entrar en este estado de montado, Apolo montará la carroza de Helios para detonar y eliminar todos los efectos de arder sobre todos los enemigos y hacer pues este 140% de daño cósmico de nuevo, ¿no? Por cada acumulación de arder. Claro, si nos vamos a mover primero no va a haber mucho que detonar. Y esto nos dice que además, por cada arder detonado, Apolo obtiene una acumulación de la famosa llama de luz, que se puede acumular, convierte el campo en el trono de luz ardiente y gana inmediatamente el famoso turno adicional, ¿ok? Al usar esta habilidad, Apolo va a entrar en estado nuevamente de la carroza de Helios, cambiará el conjunto de habilidades, o sea, este ciclo sin fin, ¿no? En el que te montas, te desmontas, te montas, te desmontas, por ahí lanzas un ataque, te vuelves a montar, etcétera, ¿ok? En el estado del campo nos comenta también que, bueno, va a encender la energía del enemigo. Cuando estos consuman energía, Apolo va a consumir igual el tema de la llama azul y le va a hacer un daño equivalente al 110%, similar al tema de la quemadura que ya habíamos visto, y va a aplicar otra vez una acumulación de arder. O sea, para que se entienda, siempre cuando se mueve el oponente, ¿ok? Además nos dice que la llama de la luz, cuando no alcance pues lo que necesite para el tema del consumo, no se va a aplicar este efecto, ¿no? De los daños que se hacen por gasto de energía. Ok, ahora es importante comentar algo que, voy a ser honesto, lo comentamos en su momento con la renacida de Lune de Balrog, allá por el 1832. Lune de Balrog es un personaje que juega con quemaduras. Lune de Balrog es un personaje que tiene un daño masivo cuando lanza el latigazo. Ya no se ve tanto, eso es completamente cierto, pero en aquel momento, no sé si se acuerdan, los más viejos del canal se acordarán que hicimos pruebas y el señor Lune de Balrog era un coqueto que llegaba a hacer mucho daño con perforaciones. Probamos el latigazo con más perforación, pero nos dimos cuenta de algo, que la quemadura hacía más daño en aquel momento. La quemadura hacía más daño sobre la unidad con el tema precisamente de la perforación. Ese era el resultado de aquel testeo en 1813, ¿no? La quemadura hace más daño por el tema de la perforación. A más perforación, más daño hace la quemadura. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque en realidad antes, no quiero echarle la culpa a nadie, pero se decía que la quemadura, los daños eran fijos, decían que era una suerte pues de daño que dependía de tu ataque cósmico y no tenía nada que ver la defensa del oponente. Nunca fue así.
Pero también voy a ser completamente honesto con ustedes, es algo que en su momento muy pocas personas probaron, y en su momento yo lo probé precisamente por la renacida de Lune de Balrog. Ahora, conforme fue pasando el tiempo, y es necesario hablar también del tema de la señora Eris tenía una particularidad, ¿no? Ella no solamente dejaba quemaduras, también dejaba sangrado, y en la prueba el sangrado de Eris era el más fuerte de todo el Sensei Awakening Gods. Pero estamos hablando de nuevo pues de un personaje que es atacante cósmico, y el sangrado es un daño físico, pero hicieron una formulita que te la explican en la propia habilidad de Eris, donde te plantean cómo funciona el tema del sangrado. Y nos dimos cuenta, oh sorpresa también, que el sangrado tenía la misma situación, el tema de las perforaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que va a depender mucho de cómo quieras armar al personaje. De nuevo, ya vamos a hablar de lleno de los armados, de los cosmos y tal, pero voy a ser completamente honesto contigo, Baki. Esta situación en realidad va a depender muchísimo de tu propia estrategia. La perforación para hacer daño con la quemadura en el señor Apolo es válida, pero muchachos, el Apolo más rápido generalmente es el que gana, porque va a poner el campo y tu Apolo tiene que cruzar los dedos, rezar 3 rosarios, ver si le llega el aire de la rosa para ver si realmente va a poder abrir el campo, y tampoco lo van a absorber. Así que el armado generalmente del señor Apolo va a ser casi siempre de velocidad. Carreras de velocidad, ya saben lo que hace. Quema completamente el tema de los atacantes. Él no es un atacante, Hisoka, pero la vez pasada yo vi que alguien aceleró al Apolo con Defteros y me one-shotearon. Madre de Dios, más daño que Yoma. A ver, claro, evidentemente pueden haber momentos en los que un personaje que está todo perforación, todo ataque, y lo vas a acelerar, por ejemplo con Defteros, puede hacer mucho daño. Acabamos de leer sus multiplicadores, no están nada mal, pero claro, imagínate que muy bonito, hijito, toda tu estrategia, pero resulta que hay otro Apolo en el otro lado que no tiene la perforación que tú tienes, no va a one-shotear ni siquiera al Lichi enemigo, pero va a abrir el campo y después se va a mover tu Apolo one-shoteador de mundos, lanza el ataque y le entró la ceguera. Perdiste. Listo, saludos, te me cuidas. Entonces es muy importante que se entienda esto de las quemaduras, ¿no? El tema de la perforación sí que influye, pero el armado de este señor es un debate serio que vamos a tener, no se preocupen. Y bueno, finalmente tenemos la poderosa pasiva, al menos tiene una el señor, donde nos comenta algo que se veía venir, ¿no? Es un reclamo que llega sobre todo últimamente con los banners nuevos, y es el tema de la inmunidad en los personajes. Apolo es inmune a los efectos de control en este estado. Hisoka, pero mi Apolo cuando lanzan ceguera se lo absorbe. Sí, pues, padrino, lo acabo de explicar. El control de la ceguera es el mejor dentro de Sensei Awakening Gods. Se puede chupar absolutamente todo y se la pela, ¿ok? Nos dice además que estos efectos es inmune a los efectos de control de estado. También dice que todos los ataques de Apolo le van a otorgar una acumulación de velocidad divina. Spoiler, la velocidad divina, ya lo están leyendo, es una tech que te va aumentando la velocidad en porcentaje. Mientras más velocidad tengas, es evidentemente mejor. Cada acumulación proporciona 5% de reducción de daño. Además, cuando Apolo realiza, reducción de daño, estamos hablando de acumulaciones de reducción de daño, no de resistencias. ¿Cuál es la diferencia, Hisoka? Sencillo, si yo voy a hacer un golpe de 100 y yo tengo reducción de daño de 50%, solo me vas a hacer 50. Mientras que si yo tengo resistencia de daño, la fórmula es diferente, pero dándonos un aproximado, podrías hacer unos 78, unos 80 de daño. ¿Se entiende? Es muchísimo mejor el tema de la reducción de daño, además de que este sí que se estaquea. Mientras más reducción de daño tienes, si tienes 50, 60, es 60%. Las resistencias, mientras más tengas, menos te da. Quiero decir, los 10 primeros puntos de resistencia son mejores que los 10 últimos, para que se entienda, ¿ok? Además de todo esto, el tema de las velocidades, el tema de la reducción de los daños, nos comenta que si el ataque enemigo desencadena el efecto de arder del sendero de Helios, va a obtener una acumulación adicional de velocidad divina. Ok,
Apolo tiene 8 acumulaciones de velocidad divina. Cuando llega a estas, actúa inmediatamente. Por eso vemos que a veces tiene turnos y se mete pues en medio de algunas acciones y elimina todas las acumulaciones de esta velocidad. Por eso cuando empieza o se mueve muy rápido en una ronda, algunos están con la idea, oye, ya ahora mi Apolo en la segunda ronda se va a mover igual y puedo hacer mi tech. No, padrino, la pierde la velocidad. Y por eso se mueven mucho estas velocidades. Apolo, además de todo esto, dice que no va a volver a ganar velocidad divina en la ronda en la que ya haya ganado una acción adicional. Así que no es que de repente 2 turnos y se mueve, 3 turnos y se mueve, 4 turnos y por ahí tira otra tech. No, ¿ok? Además de todo esto tenemos la estrella ardiente. La estrella ardiente nos dice que la llama de la luz va a proporcionar a Apolo una bonificación de ataque cósmico igual a sus acumulaciones, en este caso por el 10%. Estamos hablando de mucho daño nuevamente. Les dije que los multiplicadores eran altos y que lo hacían viable, pero claro, tiene esta situación en la que el Apolo más rápido es el que gana. No necesariamente, no es una regla tallada en piedra, pero sí es algo que tiene una ventaja, ¿no? Es lo más probable. Vamos a hablar de probabilidades, como le gusta sobre todo a los muchachos aquí de Tencent y de GT Arcade. Bueno, en estado de montado, Apolo es inmune al control, lo hemos visto también. Cuando un enemigo con arder entra en acción, Apolo gana este tema de la acumulación de la llama de la luz. Después de que Apolo obtenga las 8 acumulaciones en este efecto pasivo en una ronda, va a hacer un daño igual al 70% por las acumulaciones de arder a todos los caballeros con arder. O sea, estamos hablando de mucho daño, vamos a ser honestos, pero claro, necesitamos que se hayan movido, necesitamos esta vaina del arder. Ahora, aquí, en diferencia a lo que hemos visto previamente, nos está diciendo algo el juego, algo bastante interesante. El juego nos está diciendo, muchachos, no se preocupen si se mueven primero. No se preocupen si son los primeros en moverse, porque ¿se acuerdan que les dije que tenía 2 situaciones completamente opuestas? Una en la que si Apolo se mueve primero puede meter ceguera, pero no va a hacer mucho daño porque la gente no tiene arder. Y la otra que es que hace más daño cuando le hace el ataque y la gente tiene arder. Entonces, si yo soy muy rápido y me muevo, no voy a hacer mucho daño. Bueno, pues este juego, lo acabamos de leer, ha decidido darte un turno adicional conforme se mueve el enemigo. Ahora se entiende entonces que este Apolo no es contradictorio, sino que en realidad se va a mover una ronda adicional, va a tener un turno adicional, mejor dicho, cuando el oponente se haya movido. O sea, cuando los principales personajes rápidos, que generalmente, no siempre, ¿no? Depende de la alineación, pero generalmente los más rápidos son los más endebles, son los más poco resistentes, vamos a decirlo, ya van a tener marcas de arder. Entonces el juego nos está diciendo, sí, crack, está bien, tienes una versión lenta con perforación y tienes una versión rápida. Pues aparentemente la versión rápida es la que gana porque tiene 2 ventajas contra 1, mientras que la versión lenta tiene la ventaja de que ya todos se movieron y lanza la quemadura. La versión rápida tiene este turno adicional después de haberle puesto a todos ceguera. Claro, existe la restricción de la energía, yo lo sé muy bien, pero al menos tenemos ahora lo que el propio juego nos dice. Muchachos, tristemente, agárrense de las manos todos, necesitamos velocidad. Ok, llegados a este punto tenemos que hablar de los benditos cosmos. Muy bien, si hablamos de los cosmos es necesario comentar diferentes cosas para las que necesitamos sí o sí entender el desarrollo del personaje. ¿Ok? Vamos primero, no estamos hablando de tu evento canónico, sin vergüenza. Vamos primero con el tema de los azules. Tristemente, muchachos, Apolo es un personaje de carreras de velocidad. Si tú tienes a tu Apolo muy bonito, hijito, con su poderosa corona dorada que me da perforaciones, porque Hisoka me dijo que la perforación en las quemaduras influye y te van a meter una farmeada. Porque mira esto, qué hermoso, ¿no? Esto incluso con el tema de las inscripciones, 26 de velocidad por tener 20 más. Sí, bueno, se la pela este. Este tiene 33 y 20 de velocidad, se va a mover antes. Hisoka, pero las perforaciones, prefiero meter ceguera, la verdad. Así que ya saben, muchachos, si me preguntas a mí, debería ser luna nueva. Hisoka, pero yo lo quiero jugar con ataque o que haga mucho daño, entonces la perforación... aquí tenemos 3 opciones, ahora se las voy a explicar. La primera es jugar con inframundo para tener mucha perforación y que la quemadura duela un montón. Y me vas a decir, oye Hisoka, pero ¿te has fumado un porro? Me acabas de decir que tiene que ser veloz. Claro, este sería un armado donde tenemos un Ichi, donde tenemos un Defteros y podemos acelerar. ¿Ok? Esa sería la primera.
Ahora tenemos la segunda opción, que sería en este caso jugar, como ustedes bien están planteando, con el tema de, por ejemplo, la corona. La corona tiene un tema, ¿no? Nos da este 26 y este nos da 33. Tampoco es tanta la diferencia. Entonces, si queremos perder estos 7 puntos de velocidad 3 veces, que son 21, hay otra forma de suplirlo, que en el campo estés jugando con Sasha, que estés jugando con Athena, ¿por qué no con las dos? Y nos vas a dar 50 de empujón de velocidad. Claro, esperemos que el oponente no le esté jugando también, si no, Houston tenemos un problema. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos hablando de supuestos según lo que juegue el oponente. Y bajo todo ese contexto, si estamos en un mirror jugando absolutamente lo mismo, sigo pensando que Lunas Nueva se va a farmear al resto. Oye, pero yo juego con Sasha, yo juego con Athena. Sí, pues hijito, pero el oponente también y encima lo juega con Lunas Nuevas. Así que a chuparla.com. Ese es el tema. Mi recomendación va a ser, en su defecto, si no quieren estrategias específicas, Luna Nueva. Ok, vámonos a los rojos, que ni siquiera yo los tengo, porque soy un vago, porque no saqué más, temas de balleneo y esas tonterías, y es el mejor cosmos rojos que hay para este señor. Y sí, es el poderoso daño de meteoro. Daño de meteoro, ¿no? Sí, daño de meteoro. Este es un cosmos que por tener los 3 del mismo tipo nos dan 20 de velocidad. Evidentemente es mejor que canto de dragón. El problema, seguro se han dado cuenta, no tengo dobles velocidad aquí. Hisoka, pero yo tengo este cosmos de anillo de flores que me da velocidad. Me da doble velocidad y por tener los 3 del tipo me da 20. Claro, te está dando exactamente lo mismo que el otro cosmos, pero con una gran diferencia. Y este cosmos nos está dando perforaciones. Y ya les he explicado lo interesante que es perforaciones para el señor Apolo. Así que este es el famoso BIS. ¿Qué es el BIS? BIS, Best in Slot, el mejor cosmos para ese espacio. El daño de meteoro es el mejor cosmos en los rojos para el señor Apolo. Hisoka, no lo tengo, pero quiero no sacrificar la velocidad. Correcto. En este caso, esto es muy sencillo. Esto es un ejercicio que hicimos con Ofiuco hace unos 40 años también. Nos venimos por aquí, nos venimos por acá y vemos que este señor tiene un poderoso rango A en defensa física y un poderoso rango A en defensa cósmica. Eso significa que si nos enfocamos un poquito coquetos en el tema de supervivencia y yendo a la par con velocidades, correcto, me descubriste. Hacia el sol es un gran cosmos para él, porque además de las velocidades nos va a dar defensas porcentuales, ¿ok? Entonces tendríamos que, olvídense de esto, esto no funciona. Tendrían que ser de doble velocidad y ponemos doble speed, doble speed, doble speed y empezamos a saltar todos alegres. Claro, evidentemente, recuerden, la defensa tiene una función similar a la de la resistencia, que es un mundo muy diferente a la de la reducción, que este señor ya está ganando, ¿no? Así que sí, banco poder jugarlo si es un cosmos de velocidad hacia el sol, pero de nuevo, el mejor cosmos para este señor, yo sé que es un cosmos premium, es un cosmos que hay que pagar, bienvenido a los gachas, es daño de meteoro. Entonces ya tenemos resuelto el tema de los benditos azules, de los benditos rojos, y ahora vamos con los amarillos. Aquí tengo un pequeño problema. Hemos visto que el personaje tiene resistencias y reducciones. Si leemos lo que nos da Lich helado, aparte de darnos mucha vida, nos da resistencias en el tema físico y en el tema cósmico. Estaquear resistencias, mientras aquí has estaqueado velocidades pero con defensas, mientras aquí también tienes algo de defensa. Oye, estás armándote un tanquecito pero con velocidades. Me parece correcto. Sin embargo, es muy probable y vamos a ser testigos seguramente dentro de breves de cómo ya la gente ha empezado a jugar mucho mejor con Apolo y Apolo va a reventar con velocidad. Así que, damas y caballeros, estos son los cosmos de velocidad, ¿no? Hoja de jade, mariposa de ensueño. No recomiendo mucho, es que no me gusta mucho el tema de luz de jade porque es un cosmos un tanto endeble. Siento que la base de vida tampoco es tan buena. El tener 3 del tipo me da probabilidades que no le sirven a este señor. Al menos con el tema de mariposa de ensueño sigo teniendo puntos de salud, que se agradece. Aquí estoy ganando defensas cósmicas. Ya les expliqué que este señor tiene una buena base de defensas en porcentajes, así que darle porcentaje de un rango A no está para nada mal.
Entonces, de hecho, podrías incluso un poquito nivelar, ¿no? Podrías tranquilamente intentar tener una buena defensa y, bueno, en este caso, intentar sobrellevar esto. Por ejemplo, una defensa con hoja de jade, que sea defensa cósmica, y en la parte de arriba, pues resulta tristemente que no tienes hacia el sol, pero digamos que tienes el mitiquísimo anillo de flores que me da defensas porcentuales también, ¿no? Además del plano, ¿no? Nos da plano y porcentual. Entonces podríamos poner aquí 3 de anillo de flores y en la parte de abajo, oye, tranquilo con mi tech padrino, voy a poner el tema de hoja de jade. Lo puedes hacer, siempre hay que intentar sopesar, lo dije, después de 40 años, siempre hay que intentar sopesar qué necesitamos en el campo. Y muy importante, ¿qué vamos a banear? Hay gente que está preparando su Apolo para otro tipo de partidas. ¿No hay baneos? Muy bien. ¿Hay baneos? Bueno, ¿a quién vamos a banear? No, Hisoka, resulta que Shura es mi permaban. Bueno, estamos hablando de un atacante físico, nos enfocamos más en los atacantes cósmicos entonces. Oye, Hisoka, todo muy bonito, pero mi pool solo me da para hoja de jade. Bueno, entonces ni siquiera hay discusión, ya sabes lo que tienes que jugar. Dicho sea de paso, si es tu pool el que te dicta cómo armar al personaje, deberías fijarte en eso para banear. Quiero decir, si resulta que tienes un pool increíble de resistencias o defensas físicas, de repente banear a Shura, sí, a ver, evidentemente Shura es una cosa horrible, pero de repente banear a Shura no es tan útil como banear a algún otro personaje. De repente a ti te farmean con Eris, padrino. Son cosas que hay que empezar a calcular ya, ¿ok? Así que hasta aquí tenemos el tema de los rojos, de los azules, de los amarillos. ¿Y qué me dices del central? Bueno, pues prepárate. El mejor central para mí, en realidad, es Decelerador. Yo tengo un tema con Decelerador y es que la vida ha sido mezquina conmigo. Sí, efectivamente, ¿cómo lo supiste? No tengo dobles speed de Decelerador, terrible. Pepito for Sale, no, tengo algunos, pero los que están en WS, algunos están en otros personajes. Así que, bueno, yo personalmente prefiero Decelerador. A ver, vamos a ser honestos también, todo se ha dicho, ¿no? Si ya estás en carreras de velocidad y esto es una enfermedad que nunca va a parar, Eris tampoco es una mala opción, ¿no? Elfo Sangriento, como les expliqué, tiene pues esta tech de que te mete o una situación de desventaja que si te van a limpiar algo, no se limpie precisamente la bendita ceguera. Una ceguera limpia es una F enorme para este personaje, es el peor counter que puede tener. Después de todo eso, no pasa absolutamente nada. Quiero decir, los cosmos de velocidad, como por ejemplo Mandala, como por ejemplo Llama Eterna, quiero entender que son cosmos que los estás poniendo en el personaje porque ya no hay más velocidad de dónde sacar, ¿no? Te gastaste el pool de los Iris. Bueno, respeto. Pero ese sería el bendito armado de este señor. Ahora, ya hemos explicado el tema de la perforación, el tema de la quemadura, el tema de, como les dije, ¿no? Saber que es mejor la carrera de velocidad. Sin embargo, ha llegado el momento de hablar de algo que les dije al inicio, y es esta suerte de personaje. No voy a decir híbrido, porque mi recomendación sería, obviamente ya les dije, podría ponerme ahorita a desarmar algún personaje. Me parece que Defteros es porque yo tengo un triple de daño de meteoro. Estoy esperando que salgan nuevos cosmos para poder comprar ahí en este tema de lo de Katia. Pero siendo honestos, tú podrías armar con los cosmos que les he comentado de velocidad y hay una forma de conseguir daño. De hecho, es bastante obvio, ¿no? Si se dan cuenta, todo lo que hemos calculado es con el tema de las marcas de quemadura. De hecho, él empieza a aumentar sus daños con la quemadura. Y aquí hay dos grandes argumentos. Uno es un poco viejo, la verdad, pero podría venir bien, y es el señor Lune de Balrog. ¿Qué pasa con Lune de Balrog? El señor Lune de Balrog, olvidado ya por el meta cruel, es un personaje bastante interesante desde el punto de vista de que él puede poner sobre una unidad la posibilidad de que empiece a quemar. La quemadura depende de Lune, siempre va a ser así, pero digamos, hemos visto que Apolo se va a mover 2 veces, ¿no es cierto? Hemos visto que Apolo va a ganar un turno adicional después de un rato. Entonces, ¿cuál sería la verdadera tech? Tranquilamente que sea obviamente Apolo más rápido, Apolo incluso da velocidades al resto, y después con Lune podemos bufear al mismo Apolo o podemos bufear alguna unidad que tú sepas que va a hacer daño en breves, como por ejemplo
Thanatos, como por ejemplo Serafina, como por ejemplo, rarísimo lo que voy a decir, pero un Ofiuco que ha puesto rebote y está listo porque el oponente todavía no ha pegado. ¿Me dejo entender? Una vez que tengas esa tech, dependiendo de lo que tengas al frente también, claro, Lune va a dejar unas marcas de fuego interesantes y nuestro muchacho, que está hecho para velocidades, pero con algo de perforación, va a hacer un daño muy interesante, ¿ok? Pero esta es la opción más endeble. He dejado el plato fuerte para el final. Y es que resulta que tenemos a una señora que no necesita ni siquiera ser rápida para dejar marcas de quemadura. No necesita ni siquiera moverse. No necesita ni siquiera ver con quién estás, contra quién estás, a quién haces objetivo. Bueno, a quién haces objetivo sí, para dejar sus marcas. Y es que, si se acuerdan, cuando el señor, y lo hemos estado repitiendo, cuando este señor abre el campo y tiene un turno adicional y todo el mimimi, él hace objetivo. Al hacer objetivo, Eris dice al toque mi rey y decide dejarle un básico. Si después de eso se mueve alguna otra unidad, pues esta señora con sus asistencias también va a dejar más marcas de quemadura. Bueno, el sangrado considéralo un regalo, ¿no? Además de todo lo que les estoy comentando, cuando ella pega, también se hace su propia asistencia, porque está loca, este personaje está rotísimo. Entonces vuelves a dejar quemadura, vuelves a dejar sangrado. Además, el sangrado te va a servir como una especie de capa protectora para que cuando se te vaya a limpiar algo, te limpien el sangrado, te limpien el debuff de velocidades, te limpien la ruptura de armadura, pero no te toquen la ceguera. Es más, que te limpien la quemadura, pero nunca la ceguera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la tech, la estrategia realmente va a depender mucho de tu propia alineación. De hecho, muchos me han estado preguntando, Hisoka, si estoy llevando atacantes, ¿debería jugar al Apolo absolutamente rápido y que mis atacantes se encarguen del trabajo? Es correcto, pero el Apolo te va a cumplir un rol de off-attacker. Mira cómo tiro el inglés, que sería una suerte de atacante que no es su habilidad principal, su rol principal no es el de ser atacante, pero puede contribuir con daño a algunos atacantes, y uno de ellos lo están viendo en pantalla, ¿no? Eris, que además es un tremendo personaje, va muy bien con Apolo en ese rol en específico. Ok, ahora eso no significa que no podamos armar un Apolo pseudo híbrido que tenga daño, pero de nuevo, es muy probable, si tú estás jugando Apolo, que el oponente lo esté jugando. Claro, hay escenarios y siempre va a depender, ¿no? Si estamos jugando, no sé, un torneo y el oponente ya te jugó con Apolo, tú puedes sacar a gustísimo tu Apolo, que es un poco más lento, que ya sabías porque lo habías visto al otro Apolo, por ejemplo, que era más rápido, y bueno, jugar de chill y hacer destrozos, ¿no? Siempre va a depender de lo que tengamos al frente y de cómo planteemos nuestra propia estrategia. Y de nuevo, el tema de las quemaduras, Apolo hace daños adicionales, no solamente por la quemadura, Apolo también hace los daños cuando está, como hemos visto, cambiando con el tema de la carroza, y cuando el oponente se mueve también por la cantidad de marcas que tiene. Además, Apolo empieza a aumentar su daño. Entonces, si se dan cuenta, Apolo te llega a hacer un daño formidable, pero con algunas condiciones. Voy a ser completamente honesto, lo entiendo que hay gente que no le gusta Apolo, hay gente que está decepcionado de Apolo, hay gente diciendo que preferirían que haya sido una entera bestia, una máquina, un crack de las quemaduras. Dios mío, que reviva todo el meta de la quemadura. ¿Dónde está mi cagajo? Que todavía no lo renacen, todo lo que tú quieras. Pero también vamos a ser honestos, muchachos. Apolo es un gran personaje a pesar de todo. Es un personaje que te puede llegar a partir la cara sin atacarte, y eso es lo peor que existe. Pregúntenle a Serafina. También es importante calcular, y esto creo que es un dato adicional, el tema de que Apolo curiosamente tiene unos cuantos counters que no son los que purifican, como por ejemplo la exclamación Sapuri, una unidad de la que no se está hablando mucho, pero ¿qué es lo que sucede con la exclamación Sapuri? Bueno, pues este trío de desgraciaditos pueden tranquilamente abrir el campo de Saga, y cuando se activa el tema de la chupadiña, se van a volver locos, lo pueden mandar a él a la otra dimensión incluso. Con el tema de los daños, Oneiros lo puede marcar también. Hisoka, pero me dijiste que no hace mucho daño, ¿para qué quiero marcarlo? No, pues Gil, yo sé que no hace mucho daño, ¿para qué quieres marcarlo? Ya te digo para qué. Muy sencillo, lo quieres marcar para transformarte lo antes posible. Además, el daño que se hace de maneras pasivas no se absorbe. ¿Qué significa esto? La exclamación Sapuri, lanzando su ataque por haberse movido 3 veces, efectivamente lo va a lanzar. No va a tener ceguera porque no es un ataque automático.
simpático. Por eso nuestro señor Thanatos es tan bestia contra él una vez más. ¿Quién lo diría? Lo mismo sucede con Eris. Eris es un personaje que se mueve fuera de ronda. Puede ser que pierda su ronda, pero las quemaduras y los sangrados por el movimiento de los aliados se los va a llevar de todas maneras. Ahora, tomando en cuenta esto, lo mismo sucede con algunos otros personajes, ¿no?, que se mueven fuera de estas rondas. Claro, si se dan cuenta, les estoy diciendo personajes que se mueven fuera de ronda para hacer algo interesante, pero que son afectados en su turno. Así que existe el counter del counter, la mítica, la de toda la vida. Y sí, en este caso estoy hablando del poderoso, que no lo encuentro, vaya por Dios, estoy ciego como siempre, el poderoso Fantasmita. Y es que Asmita, claro, va a estar fastidiando a las unidades que se mueven fuera de ronda. Y es muy probable que a la Asmita, de hecho, lo veamos acompañado, porque se ha visto incluso en partidas en la China, lo veamos acompañado de Apolo. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Apolo me fastidia a las unidades que se mueven en la ronda y este me fastidia a las unidades que se mueven fuera de la ronda. Así que ahí, Houston, tenemos un pequeño problema, ¿no? Entonces, si se da ese escenario, bueno, Asmita también es una unidad, como dije, de cuidado contra que tenga al frente un Apolo, porque Asmita también hace algo y lo hace muy bien, el tema de las purificaciones, que ya les había explicado que depende de varias cosas. Así que, damas y caballeros, esta es la realidad del señor Apolo, un gran personaje. Si me preguntan a mí, sí, valió la pena el haberlo armado, porque es el mejor control del juego. O sea, mis respetos para Serafina, que tiene otras cositas y falta su renacida, pido respeto, pero lo de Apolo ya no tiene sentido. Y yo sé que hay mucha gente enojada que dice, no, se pudrió el juego. Padrino, el juego está podrido desde hace tiempo. O sea, esto es así, el meta va avanzando y cada vez que sale un banner tiene que ser mejor que el anterior. Si no, nos hubiéramos quedado todavía con el Aioros que gastaba 4 de energía, el Doko que gastaba 4 de energía y que necesitaba marcas para hacer mucho daño. Estaríamos jugando todavía con Shiryu. ¿Y Sokka era mejor? Bueno, es un tema de que el juego va evolucionando y lo único que queda con los gachas es esperar que evolucione bien. En este caso, esto es todo con respecto al señor Apolo. Creo que no me he dejado nada en el tintero, me quedé tan ancho que esto creo que dura 40 minutos. Muchachos, cualquier duda, comentario, análisis, que a mí yo no soy tampoco una enciclopedia viviente, si hay algo que se me haya ido, pueden hacérmelo saber abajo en los comentarios. De nuevo les agradezco por haberme esperado todo este tiempo. Han sido momentos difíciles. Mientras estoy grabando esto, ni siquiera estoy en mi casa, todavía estoy en Estados Unidos. Viajé para aquí porque aquí es donde falleció mi abuelita. Pero bueno, lo más probable es que ya a finales de esta semana, porque este video se está publicando el lunes, lo estoy haciendo ahora el domingo en la noche. Nichi, tienes un montón de trabajo. Nos vamos a encontrar ya seguro mucho más seguido por aquí. No se preocupen que de acá a un par de días seguramente va a haber otro video adicional. Ya empezamos a retomar el ritmo como debería ser. Hay que seguir avanzando en honor a los que ya no están. Yo estoy seguro que la gente que nos quiso, que nos quiere, que ya no está con nosotros, no quiere que vivamos atados a algo que nos castigue o nos atormente. Al contrario, seguramente quieren que sigamos volando libres. Así que, sin más que agregar, muchachos, gracias como siempre por el apoyo. Nichi, gracias por esa poderosa edición y nos vemos en la próxima. Adiós.